Qué bendición estar juntos nuevamente. Aunque sea así a la distancia, pero vamos a disponernos para estar juntos, para adorar al Señor en un solo espíritu. Cada uno en su casa, sí, pero como casa del Señor, en un solo corazón, dándole gracias a Él, bendiciendo su nombre, glorificándole. Así que disponga su corazón, reúna a su familia, acérquense y vamos a sacar un ratito para adorar el nombre del Señor juntos. Amén. Aquí estamos, Dios, para exaltarte. Aquí estamos, hemos venido para darte a ti la honra y para darte la gloria. Aleluya. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Así es, Señor. Estamos delante de ti, adorándote, tan solo a ti, porque tú eres quien merece la gloria, quien merece la honra.
Altísimo Señor, venimos a ti a darte nuestra adoración. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Mereces la gloria y la honra. Mis queridos hermanos, muy buenos días. Qué bueno, qué privilegio poder estar una vez más aquí, escuchando la palabra de Dios, dispuestos a que Dios sea hablando a nuestra vida, que Dios sea tocando nuestro corazón. Qué lindo todo el tiempo que estamos pasando, este tiempo de búsqueda de Dios, este tiempo donde el Señor nos ha permitido crecer y avanzar en la parte espiritual, que a pesar de las crisis, de los momentos difíciles que podamos estar atravesando, nosotros podemos estar hoy felices y contentos, sabiendo que Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado, que Dios nos ha bendecido a través de su palabra durante este tiempo, ya cerca de 4 meses de confinamiento, 4 meses sin reunirnos como iglesia en un lugar físico, pero Dios dándonos la misericordia y su amor a través de permitirnos cada día reunirnos a través de la sala virtual, y un día como hoy poder escuchar un mensaje junto con nuestra familia en nuestro hogar, un mensaje dominical, que estamos seguros que Dios tocará nuestra vida y Dios hablará a nuestro corazón. Así que vamos a disponernos, mis amados, para que Dios sea hoy hablando en nuestras vidas. Hemos comenzado unas semanas anteriores una serie que titulamos Ordenando nuestros pasos. Yo quiero hablar de un tema que es muy importante, un tema que es muy trascendental, lo que tiene que ver con la excelencia moral del cristiano. El cristiano y esa calidad moral que nos debe marcar, que debe ser la diferencia que nosotros proyectemos en este mundo. En caso contrario, pues no serviría de mucho decir que somos cristianos si no tenemos una calidad moral, si no estamos caminando en la excelencia moral. Y de este tema quiero hablarles en esta hora, para que por favor estemos muy prestos, estemos muy atentos a la palabra que Dios tiene para nosotros. Y para esto quiero invitarles a que vayan abriendo sus Biblias en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 5. Hoy voy a hablarles sobre esta enseñanza que he titulado La excelencia moral. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 en adelante. Dice la Escritura: Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro está enumerando una serie de cosas que debemos desarrollar en nuestra vida cristiana. Y en el versículo 3 y 4, que es el contexto de lo que hemos leído, allí nos muestra el apóstol Pedro cómo es que Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos desarrollar eso que ahora nos corresponde a nosotros desarrollar. Si vamos por un momento al contexto de 2 de Pedro capítulo 1, verso 3 en adelante, dice lo siguiente. Presten mucha atención, por favor. Dice la Escritura: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esta palabra piedad quiere decir todo lo que tiene que ver con Dios, con la devoción a Dios, con las cosas espirituales, con lo que tiene que ver con la madurez espiritual, con el desarrollo, el carácter, el crecimiento, todo lo que tiene que ver con el desarrollo espiritual. Dice la Escritura entonces: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Noten esto que dice la Escritura: nos han sido dadas, ya Él nos las dio, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, escuchen por favor, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiero que noten cómo el apóstol Pedro dice que esas promesas que Dios nos ha dejado después de que hemos creído nos van a ayudar a vivir la clase de vida que Dios quiere que nosotros tengamos.
Nos va a ayudar, como dice aquí la Escritura, a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros en esta tierra debemos ser participantes, es decir, nosotros debemos ser las personas que demostramos que está en nosotros una vida, una naturaleza divina, es decir, una naturaleza de Dios. Nosotros somos los llamados a ser representantes de Dios. No somos llamados a ser igual que la gente que no conoce de Dios. Atención a esto, por favor. Nosotros fuimos seleccionados, nosotros fuimos escogidos, nosotros hemos sido colocados en la iglesia para ser participantes de la naturaleza divina. Pero nos está diciendo, puesto que Dios en Cristo ya hizo su parte, ¿cuál parte fue la que hizo Dios? ¿Cuál fue la parte que el Señor hizo durante o mediante este proceso? Fue la parte más importante. Cristo ya murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros, al creer el mensaje del Evangelio, ahora como creyentes tenemos que ser diligentes en cultivar y desarrollar una vida cristiana, una vida espiritual de una manera excelente. Estos rasgos son los que Pedro nos está indicando aquí en la Escritura. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y dice el verso 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Quién es el que va a desarrollar todo eso? ¿Dios o nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes son los llamados a desarrollar esto que el Señor dice añadir? Pues por supuesto que la Biblia está diciendo que somos nosotros. Porque sabemos nosotros que la salvación es para todo aquel que cree. Sin embargo, Él, escúcheme por favor, Él no forzó a nadie para que creyeran en Él. Y de esa misma manera tampoco Dios va a forzar a nadie a desarrollar eso que ya es, digamos, nuestra responsabilidad de hacer. Él ya nos salvó, nos trasladó las tinieblas a su luz. Ahora Él está esperando que nosotros nos involucremos en desarrollar esos rasgos que son y que tienen que ver con el carácter de Cristo. Puesto que Dios ya hizo su parte, ahora nosotros debemos poner nuestra parte. Por eso dice el apóstol Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia. Noten, los vosotros somos nosotros, somos los que tenemos, dice aquí la Escritura, poniendo toda diligencia, poniendo. Esta palabra poniendo es, hagan su parte, hagan lo que tienen que hacer en el desarrollo de su madurez. Nosotros no somos robots programados. No creamos que Dios nos programó y ya somos parecidos a Jesús. Y porque Él automáticamente creímos, entonces nos convertimos y somos parecidos a Jesús. No. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Según lo que dice este texto, Pedro dice que tenemos que aplicar todas nuestras energías. Tenemos que dar todo lo mejor de nosotros, nuestra fuerza, nuestro esfuerzo, para poder desarrollar esta serie de cualidades que el apóstol Pedro nos acaba de escribir. Ahora, son ustedes y soy yo los que tenemos que poner de nuestra parte, porque Dios ya hizo su parte. Va a tener, tú y yo, vamos a tener que poner toda diligencia. Y esta palabra diligencia quiere decir dedicación, quiere decir celo, quiere decir darse prisa en hacer algo. Entonces ustedes van a añadir con celo, con diligencia, rápidamente. Y por esto mismo dice añadid, añadid. ¿Quién es el que entonces tiene que añadir? Somos nosotros, no es Dios, somos nosotros. Nosotros somos los que vamos a añadir. ¿Añadir qué? A vuestra fe, es decir, al haber creído a Jesús, al haber aceptado a Jesús, al creer en la salvación, al creer de lo que el Señor hizo, que eso es ya muy importante, ya dimos ese paso, nosotros somos salvos por fe y no por vista. Entonces a eso que ya tenemos nosotros, ese primer paso que ya nosotros dimos, tenemos que añadirle virtud. Por eso estamos hablando en esta serie que tiene que ver con ordenando nuestros pasos. Es muy importante, mis amados, porque es que de pronto la gente piensa que solamente el hecho de convertirse al Señor, de haber creído en el Señor Jesús, ya lo hizo todo. Y que entonces ya la parte que correspondía a Él ya la hizo y Él de en adelante se dedica a descansar, simplemente a asistir a la iglesia y simplemente a escuchar la palabra de Dios y de ahí
pareciese para muchos que se agotó su vida cristiana, que la vida cristiana llega al punto, al límite, a la meta de simplemente creer en Jesús. Pero aquí estamos mirando en la Escritura, según lo que el Señor nos está hablando en esta hora, que a esa fe que nosotros tenemos que ahora agregarle virtud. Y nosotros somos los que vamos a trabajar en eso. Entonces Pedro hace una lista que ya leímos y que nos da a entender que estas cosas no se reproducen de una forma automática en la vida de un cristiano. No, eso no es así, sino que requiere un arduo trabajo de nuestra parte. Porque la fe tiene que ir mucho más allá de simplemente creer. La fe debe traducirse en acciones. Esas acciones que nos van a ayudar a desarrollar, a crear, a avanzar en lo que tiene que ver con nuestro carácter cristiano. ¿Qué es el carácter cristiano? Que cada día nos vayamos pareciendo más y más al Señor Jesucristo. Debemos recordar en esta hora entonces las palabras que el apóstol Santiago dijo en su carta que escribió en el capítulo 2, verso 14, cuando nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, si no hay demostración de una verdadera fe, somos unas personas que somos salvas, posiblemente sí, pero tiene que ir acompañado. Escúcheme, no hay demostración que verdaderamente eres una persona salvada si no tienes obras, si no tienes dominio propio, si no hay conocimiento y muchas cosas más que el Señor nos va a ir mostrando. ¿Podrá simplemente la fe salvarle? La pregunta. Pues sencillamente, si tú dices que crees, pero tu vida sigue siendo igual, si sigues viviendo en tu pecado, si no hay cambio, si no hay transformación, si sigues con el mismo lenguaje, si sigues con los mismos comportamientos, si tu actitud sigue siendo la misma, pues permítame decirle que posiblemente no hay salvación, posiblemente no has verdaderamente entregado tu vida a Cristo. Simplemente hiciste una oración, simplemente hay una creencia. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces hay que revisar muy bien esto, mis amados. Ese es un punto que es muy importante en nuestra vida cristiana. Que la fe que nosotros tenemos, la salvación que nosotros tenemos, se tiene que evidenciar con las obras, con los comportamientos, con la actitud, con los cambios que nosotros debemos estar teniendo. Tiene que haber una evidencia de la fe. Como la evidencia que hubo, por ejemplo, en Abel, que está registrado hoy en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 4. Vamos a ir por un momento ahí a la Biblia. Hebreos capítulo 11, verso 4. Dice la Escritura que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, dice la Escritura, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Escuchen esto, su fe se demostró en lo que hizo. Es decir, que este hombre Abel añadió a la fe, añadió el creer en Dios, le añadió su fe, acción. Fe más acción. Y esto es, digamos, un común denominador de los hombres de fe, de los hombres de Dios. Nosotros vemos que estos hombres de Dios, siempre aquellos que creyeron en Dios, lo acompañaron con acción. Si nosotros miramos el caso de Enoc, que está ahí en el versículo siguiente, verso 5 de Hebreos 11, dice la Escritura que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, dice la Biblia, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, que Enoc añadió a su fe acciones mismas que agradaron a Dios. Seguramente que Enoc tuvo un comportamiento excelente. Enoc tuvo un comportamiento ejemplar. Enoc fue un hombre que siguió a Dios. Y esa vida de él, ese comportamiento de él, esa forma de ser de él, dice la Escritura que agradó a Dios. Lo mismo sucedió con Noé. Lo que hizo Noé fue una demostración de su fe. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Ustedes saben la historia, que él construyó un arca, dice el versículo 7 de Hebreos 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, dice la Escritura, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé añadió a su fe acciones que demostraron que él verdaderamente creía en Dios.
¿Quién construyó el arca? ¿La construyó Dios o la construyó Noé? Fue Noé el que construyó el arca. Noé escuchó una palabra de Dios, Noé creyó en Dios y puso en acción eso que había escuchado de Dios, eso que Dios le había dicho. ¿Quién ofreció el mejor sacrificio? ¿Fue Dios o fue Abel? Abel fue el que ofreció el sacrificio. ¿Quién decidió caminar con Dios? ¿Fue Enoc o Dios? Dios lo hizo. No fue un robot, no fue Enoc como un robot siguiente, no. Él, de su corazón, de su vida, de lo que él tenía, de lo que sentía por Dios, comenzó a vivir. Dejó absolutamente todo. Ahora sus planes, sus sueños, sus metas se volcaron para agradarle a Dios en su vida. Por eso es que la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5, el pasaje que tenemos como base para esta enseñanza, dice, vosotros, también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud. Vosotros. Eso habla de nosotros, de todo, de cada uno de nosotros. Poniendo, dice la Escritura, cada uno tiene que poner de su parte toda diligencia. Por eso esto mismo dice, añadid a vuestra fe virtud. Tenemos una confianza plena en el Señor que nos salvó, que oye nuestras oraciones, que Él nos ha ofrecido la vida eterna. Nosotros creemos todo eso, tenemos fe en la palabra, tenemos fe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y esa fe tiene que ser alimentada para poder demostrar que es verdadera fe. Entonces hay que añadirle a la fe, dice la palabra virtud. Y esta palabra virtud es un término bien interesante. Esta palabra virtud es un vocablo griego que es la palabra arete. Y esta palabra arete traduce excelencia. Es decir, que nosotros tenemos a lo que hacemos, tenemos que agregarle excelencia. Pero esta excelencia habla de una excelencia moral. Lo que nosotros podemos definir también entonces como una calidad moral. También habla en la definición, habla de valor para hacer las cosas. Este pasaje en la Biblia de Dios para Todos dice lo siguiente. Como ya tienes esas promesas, esfuércese ahora por mejorar su vida. Noten eso, ya somos cristianos. Ahora nuestro trabajo es día con día ir mejorando nuestra vida. Así, ¿cómo la mejoramos? Así, a la fe añádele buena conducta. Aquí es un punto y me llama mucho la atención esta versión porque nos aclara muchísimo más. Eso es lo que tiene que ver con virtud, quiere decir buena conducta, habla de una buena conducta. A la buena conducta dice añádele conocimiento. Buena conducta, es decir, que alguien que tiene una calidad moral tiene buena conducta y esa buena conducta a esa persona le da autoridad. ¿Para qué le da autoridad? Cuando tú eres un cristiano y estás caminando, haciendo las cosas bien, estás mejorando cada día, estás teniendo una buena conducta, has comenzado a mejorar en aquellas que eran tremendas, que eran difíciles en tu vida antes de conocer a Cristo, y tú has cambiado en esas áreas, tú has mejorado en esas áreas, entonces tú tienes autoridad. ¿Autoridad para qué? Autoridad para enseñar, autoridad para darle un consejo a alguien, autoridad para reprender a alguien, autoridad para decir algo, porque tú has dado ese paso de calidad moral. Pero yo quiero enfocarme en lo que es esto de excelencia moral, como virtud que estamos viendo en esta hora, que es la virtud, lo que dice la Biblia, que debemos añadirle a nuestra fe, que son acciones que demuestran que somos hijos de Dios. Escuchen, amados, la vida cristiana consiste en eso, en saber lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo Jesús. Ahora que nosotros a esta altura de nuestra vida ya sabemos qué fue lo que Cristo hizo por nosotros, entonces estas cosas que ya creemos, que se llama la fe, a eso le vamos a demostrar que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo lo demostramos? A través de nuestra calidad moral, a través de nuestra buena conducta, a través de la excelencia moral en la cual nosotros tenemos que ir caminando día a día en todas las esferas, en todas las áreas, en todo lugar donde nosotros nos movamos, en todos los escenarios donde nosotros estemos. Siempre como hijos de Dios debemos demostrar que somos hijos de Dios porque tenemos una excelencia moral. Les voy a poner unos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos ustedes recordarán el caso de Daniel, que era un hombre que tenía una alta calidad moral. ¿Qué significa esto? Que Daniel era un hombre íntegro, Daniel era un hombre trabajador, Daniel era un hombre honrado. Pero fíjense que aquí me llama mucho la atención, porque alguien podría decir, bueno, yo voy a tener esas características, voy a ser excelente y ya no voy a tener problemas. No, no quiere decir eso, mis amados.
No quiere decir que porque nosotros tengamos una calidad moral, entonces no vamos a tener problemas y que todo nos va a salir bien y que no vamos a tener contratiempos y que vamos a tener resultados en todo lo que hagamos. No necesariamente. Ustedes recuerdan que un día Daniel, que era un hombre, repito, íntegro, trabajador, un hombre honrado, un hombre honesto, un hombre temeroso de Dios, un día Daniel fue acusado delante del rey Darío, pero eran acusaciones falsas. Y en esas acusaciones provocaron al rey a que, digamos, por el edicto real que había firmado, tenía que echar a Daniel en el foso de los leones. Ustedes recuerdan que Dios hizo un milagro tremendo y lo libró. Pero yo quiero que leamos, por favor, lo que escribió Daniel ahí en el capítulo 6, verso 22. Dice la escritura, Daniel 6:22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mire, esta es una de las características importantes de una persona que camina con calidad moral. Esta persona tiene la conciencia limpia. Esta persona sabe que está haciendo las cosas bien en su trabajo, con su familia, que está viviendo de una forma agradable delante de Dios. Y aquí yo quiero decirles algo. Aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque vengan luchas, aunque aparentemente tú digas, pero ¿de qué sirve uno tener una excelencia moral? ¿De qué le sirve a uno caminar con virtud? ¿De qué le sirve a uno tener una calidad moral? ¿De qué le sirve a uno de cierta manera tener una buena conducta? Eso no sirve para nada. No es cierto, mis amados, no es cierto. Sí sirve mucho. Porque Dios nos va a defender, Dios nos va a guardar. Y aunque pasemos por momentos difíciles, sabemos que Dios nos respalda porque Dios conoce los corazones. Para alguien sería difícil tener de pronto esa altura que tuvo Daniel en ese sentido, hasta el punto de poder decir, Señor, yo sé que tú me vas a librar. Y yo sé que tú vas a cerrar la boca a los leones, yo sé que tú vas a hacer algo. Y eso es lo que está afirmando aquí en el versículo 22. El cual cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño. O sea, Daniel reconocía que el mismo Dios es el que lo libró, el que lo guardó. Dice, porque ante él fui hallado inocente. O sea, fíjense en la actitud de Daniel, la convicción, la transparencia de este hombre Daniel. Él sabía que delante de Dios era inocente. Él tenía su conciencia limpia, él tenía su moral en alto, sabía que él no había fallado a Dios, que lo que él estaba haciendo lo estaba haciendo conforme a la voluntad de Dios. Pero va mucho más allá, no solamente que Daniel está diciendo, Señor, tú sabes que delante de ti soy inocente, sino que también le está diciendo aquí a Darío, al rey Darío, le está diciendo, aún delante de ti, rey, yo no he hecho nada malo. Rey, usted puede revisar todas mis áreas, mi comportamiento como ciudadano, como persona, y usted no encontrará que yo haya hecho algo malo. Y esto nos ayuda, mis amados, para nosotros tener una vida transparente, una vida clara, una vida diáfana, una vida donde nosotros no tengamos que ser señalados ni juzgados por nadie. Que tú puedas decir en esta hora, yo sé que delante de Dios estoy bien, yo sé que estoy haciendo las cosas correctas, y bueno, pueda que posiblemente hoy no tenga los resultados que espero, pero yo sé que Dios está conmigo y tarde que temprano Dios va a salir a mi rescate, Dios me va a abrir las puertas. Nosotros lo que tenemos que hacer, mis amados, y eso es lo que está hablando aquí la Escritura, que además de creer en Jesús, nosotros tenemos que hacer las cosas de la mejor manera delante de Dios. Ahora, eso se llama calidad moral. Y eso es una calidad moral que tiene Daniel aquí en este pasaje que estamos leyendo, para decir, yo soy inocente. Y si nosotros vamos a la cárcel, por ejemplo, vamos a encontrar personas que pueden decir lo mismo, yo soy inocente, yo no he hecho nada. No, fue que se equivocaron. Y sí, ciertamente, posiblemente en las cárceles haya muchas personas que verdaderamente son inocentes y no han hecho nada. Pero hay personas que se creen que son inocentes, pero realmente en sus corazones saben que ellos han hecho cosas malas, que están en la cárcel porque se lo merecen, porque su comportamiento no fue el mejor. Aunque muchos crean que son inocentes, solamente Dios sabe, solamente Dios conoce los corazones. Este episodio en la vida de Daniel nos enseña una cosa muy importante. Y yo quiero que por favor me sigan con mucha atención. Así como Daniel, siendo un hombre de calidad moral alta, no pudo evitar que lo acusaran falsamente. Infortunadamente, así estamos en un mundo que es imperfecto. Nosotros no podemos evitar las descalificaciones que los demás hagan de nosotros. Seguramente que tú estás caminando a la manera de Dios y has venido mejorando en muchas áreas, pero muchas personas quizás no lo reconocen. Quizás muchas personas te critican, quizás muchas personas te señalan, te juzgan.
Pero yo quiero decirte en esta hora algo que es bien importante. En realidad, a nosotros no nos debe preocupar la opinión de los demás. A nosotros eso nos tiene que, digamos, pasar de largo. No tenemos que dejarnos afectar por la opinión de los demás. Tú sigue haciendo las cosas que estás haciendo. Sigue buscando de Dios, sigue tratando de hacer los cambios en tu vida. Sigue de ir mejorando día a día. Sigue siendo una buena persona. Trata de mejorar cada día en esas cosas que en otras épocas eran muy difíciles. Y no te preocupes por, digamos, las apreciaciones que los demás puedan decir contra nosotros. Normalmente son apreciaciones equivocadas. Lo que nos debe preocupar, y escúchame con atención por favor, lo que nos debe preocupar es la opinión que Dios tenga de nosotros. Es así que nos tiene que preocupar. Porque a fin de cuentas, el único que conoce las intenciones del corazón, el único que conoce el corazón es Dios. El único que conoce nuestras acciones es Dios. El único que sabe lo que hacemos en secreto y lo hacemos en público es Dios. Por eso es bien importante, mis amados, tener, digamos, siempre nuestra mirada puesta en Dios. Eso se llama temor a Dios. Eso se llama siempre vivir en función, entendiendo que Dios absolutamente lo ve todo, que Dios está en todo lugar, que Dios no puede ser burlado. Siempre, y uno de los problemas de esta sociedad, de este mundo, podríamos decir hoy en día, quizás esa es la respuesta y las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy en día, y es que el mundo ya no teme a Dios. El mundo hace unas cosas de una forma depravada, de una forma impresionante que no cabe en la cabeza de uno. Dice, ¿cómo así? ¿Cómo van a hacer ese tipo de atrocidades, de cosas tan malas? Porque el hombre se ha alejado de Dios. El hombre se ha olvidado del temor a Dios. Y ese es el problema más serio. Nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, por favor, siempre tenemos que tener en cuenta la opinión de Dios hacia nosotros. Nosotros podemos tener cierta apariencia. Nosotros quizás podemos fingir ante los demás, pero eso no, digamos que eso no tiene que ser nuestro enfoque, mis amados. Fingir y aparentemente ante los demás somos muy espirituales, somos muy, entre comillas, buenas personas, somos muy queridos con los demás, aparentemente somos buena gente, pero solamente Dios conoce nuestros corazones. Por eso lo que importa es lo que Dios opina de nosotros. Ustedes recordarán, y déjenme ponerles otro ejemplo aquí, que es la vida de Job. Job era un hombre de excelencia moral. Job era un hombre que tenía una conducta irreprensible, pero sin embargo fue acusado injustamente. Pero vamos a ver lo que Dios opinaba de Job. Ahí en el capítulo 1, verso 8, nos muestra cuál era la forma de pensar de Dios hacia Job. O sea, cuál era el concepto que Dios tenía de Job. Y dice la Escritura: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora, aquí viene una pregunta bien interesante, y es: ¿por qué dijo Dios eso de Job? Yo creo que Dios dijo eso de Job porque Dios lo conocía perfectamente. Y la opinión de Dios es totalmente asertiva en lo que tiene que ver con Job. La opinión que Dios dio de Job era una opinión certera, era una opinión verdadera, como todo lo que Dios hace. Los demás se pueden equivocar en juicios contra uno, pero quiero decirles algo: Dios no se equivoca. Dios sabe lo que tú estás haciendo, Dios sabe cómo estás manejando tu vida, Dios sabe si verdaderamente tú eres Dios es el número uno en tu vida, Dios sabe si lo que tú haces lo estás haciendo de una forma correcta. Dios nos conoce perfectamente, de tal manera que nos debe pasar a un segundo plano, digamos, la preocupación de qué pensará la gente de mí. Pastor, ¿usted qué piensa de mí? Hermano, ¿usted qué piensa de mí? Mire, yo creo que son conceptos que tienen que quedar a un segundo plano. ¿Por qué razón? Porque yo podría tener un concepto tuyo y podría ser un buen concepto, pero realmente ese concepto no es tan valedero como el concepto que Dios tenga de tu vida. La gente del mundo siempre está preocupada por eso, del qué dirán. Entonces, la ropa que yo me coloque, no tiene que ser cualquier tipo de ropa, tiene que ser una ropa de marca, porque ¿qué van a decir de mí? Yo quiero ponerme esa ropa de marca para provocar una buena impresión, para que la gente hable de mí. Y todo es una cantidad de cosas de apariencia, de cosas externas, de cosas superficiales, que no tienen que ser tan importantes en nuestra vida, mis amados. Yo creo que nosotros deberíamos de preocuparnos en qué opina Dios de nosotros. Si tú te vas a vestir, no te vayas a vestir pensando en lo que van a decir los demás. No,
piense qué dirá Dios con la ropa que tú te estás colocando, con la forma como tú te estás vistiendo. Si nosotros lleváramos nuestra vida siempre en función de pensar lo que Dios diría, si tú vas a decir una palabra, piense qué pensaría Dios de estas palabras que estoy hablando, qué pensaría Dios de estas cosas que estoy haciendo, qué pensaría Dios de estas cosas que estoy viendo. Siempre nuestra vida tiene que ir más en función de lo que Dios diga. ¿Cuántos de ustedes, yo quisiera retarlos a que hiciéramos este ejercicio? ¿Cuántos se atreverían a ir donde Dios y decirle, Señor, ¿tú qué opinas de mí? ¿Cuánto lo harían? ¿Serías capaz de hacerlo? De ir allá a tu lugar secreto y hablar con Dios y decirle, Señor, a mí me gustaría que tú me dijeras verdaderamente tú qué piensas de mí. Aquí estamos hablando que hay que añadirle a nuestra fe virtud, excelencia moral. Señor, ¿tú qué opinas? Así como opinaste de Daniel, así como opinaste de Enoc, así como opinaste, digamos, de Abraham o de Moisés o de Job. Señor, a mí me gustaría saber tú qué opinas de mí. ¿Y quieres que te diga una cosa? Tú le puedes hacer la pregunta a Dios y lo más seguro es que Dios te va a decir la verdad. Porque Dios no quiere quedar bien con nadie. No va a decir cosas como por quedar bien, como por no hacerlo sentir mal, porque, no, Dios siempre que nosotros vayamos delante de Él, Dios siempre nos va a decir la verdad. Eso sería un buen ejercicio. Y vamos a imaginarnos, vamos a volar un poquitico la imaginación. Vamos a imaginarnos que una hermanita va delante del Señor y le pregunta, Señor, ¿tú qué piensas de mí? A lo mejor el Señor va a decir cosas que le van a doler, que van a ir directo al corazón, porque Dios siempre le va a decir la verdad. Y a veces la verdad como que no nos gusta que nos la diga. Y si esa persona va delante de Dios, Señor, dígame, ¿qué opinas de mí? Te puede llevar la sorpresa, esa hermanita te puede llevar la sorpresa que le diga, ¿sabes qué? Hija, tú eres una chismosa y tú necesitas aprender a controlar tu boca. ¿Ya viste que tú estás provocando muchos problemas en tu familia? ¿En el entorno donde tú estás? Tú tienes que pensar un poquitico antes de hablar. Entonces, no, Señor, no me vengas con disculpas, porque yo te conozco muy bien. Conmigo no te puedes venir a justificar. Sencillamente te estás metiendo en problemas y sencillamente tu vida la estás llevando como la estás llevando y los problemas que estás teniendo hoy en día sencillamente es por tu lengua. Mira, yo quiero que tú conectes el cerebro con tu boca. Antes de hablar, piensa lo que vas a decir. Porque tantas metidas de pata, yo quiero decirte que eso no me está glorificando para nada. Dios nos va a decir lo que piensa de nosotros, mis amados. Dios no se va a poner con pelos en la lengua y con pañitos de agua tibia, no. Dios es directo. Y si nosotros nos atrevemos a ir delante de Dios y decirle, Señor, de verdad, dígame, ¿cómo me ves? ¿Qué piensas de mí? Nos vamos a ver muchas sorpresas. Y seguramente Dios utilizará la predicación, Dios utilizará la palabra, Dios estará utilizando tu tiempo a solas con Él para irte mostrando en qué cosas estás fallando para que tú corrijas. Está el otro hermanito que dice, Señor, a mí dígame también. Ese hermano que se atreve a decirle, voy a arriesgarme, voy a ir a esta prueba a ver cómo me va con Dios. Señor, ¿qué piensas de mí? El Señor seguramente le dirá, hijo, mira, yo te he bendecido, pero tú eres bien agarrado, tú no sueltas nada, tú eres poco generoso, y sabes una cosa, tú no me estás reflejando. ¿Cómo así, Señor? Yo no soy tacaño. ¿Cómo que yo tacaño? Sí, yo te he bendecido más de lo que tal vez tú te has imaginado, y tú no has sido capaz de ayudar a la gente que tiene necesidad. Tú te has vuelto un egoísta. Tú solamente estás pensando en lo tuyo, estás pensando en tu bienestar, estás pensando en tus cosas, pero te has vuelto un egoísta. Tú eres un tacaño. Y Dios no tiene ningún problema en decirnos la verdad, mis amados. Como no lo tuvo cuando le dijo la verdad sobre Enoc, por ejemplo. O cuando dijo la verdad sobre Abraham, el concepto que tenía de Abraham, o el concepto que tenía de Moisés o de Daniel. Pero también cuando ellos fallaron, también le dijo lo que él opinaba. Entonces, a fin de cuentas, mis amados, lo que nos debe preocupar es lo que Dios piensa de nosotros. Y eso nos va a ayudar porque Dios siempre nos va a hablar con la verdad. Generalmente siempre lo hace a través de la palabra de Dios. Cuando tú escuchas, cuando tú lees la palabra, a través de una predicación, a través de un mensaje, a través de tu comunicación con Dios. Siempre nos va a decir y nosotros debemos siempre apuntalar eso para poder añadir a nuestra fe. Agreguémoslo, o sea, hagamos el esfuerzo, mis amados. Añadamos a nuestra fe virtud.
calidad moral, excelencia moral. Y vamos a ver un cuadro descriptivo que esto me llama mucho la atención y lo traigo hoy a colación porque tiene mucho que ver con este mensaje que estamos hablando hoy, de la excelencia moral del cristiano, el cristiano y la excelencia moral, de esto que está haciendo Dios con nuestras vidas, que es ordenando nuestros pasos, para que nosotros revisemos nuestra vida, mis amados, para que podamos ser confrontados y digamos, bueno, sí, tal vez Dios me está hablando y yo soy como una persona que estoy aparentando algo, pero no lo soy. Vamos a ver un cuadro muy descriptivo de lo que se conoce como la mujer virtuosa. Seguramente tú has leído ese pasaje que está ahí en Proverbios 31. Y vamos a mirar algunos, no lo vamos a estudiar todo de forma, digamos, general. Solamente quiero sacar como unos apartes para mirar aquí en este pasaje la calidad moral de esta mujer que nos está describiendo aquí la palabra. Esta mujer que se conoce como una mujer excelente en todas las áreas, que eso es importante también tener en cuenta, mis amados. Esa excelencia tiene que cobijar todas las áreas. Nosotros tenemos que ser personas íntegras. Nosotros en donde vayamos y en lo que estemos haciendo, tenemos que tratar de cada vez ser más excelentes en lo que nosotros hacemos. Ahora, escúcheme por favor, esta mujer de Proverbios 31 era una mujer, en primera instancia, una mujer sabia. O sea, que sí conectaba el cerebro con la boca. Y esta era una mujer que se conducía con sabiduría. Esta no era una mujer necia. Era una mujer, dice la escritura, que era sabia. Era una mujer previsora. Dice que antes de llegar el invierno, dice la escritura que le hacía suéteres abrigados a sus hijos. Una mujer previsora. Pero dice también que era una mujer confiable. Que su marido, dice la escritura, su marido confiaba en ella. Era una mujer trabajadora, de un espíritu afable, un espíritu amable, una mujer querida con los demás. Pero dice la escritura de esta mujer que también era una mujer generosa, porque aún repartía a los demás lo que Dios le daba a ella. Y esta es una buena característica de esta mujer. Fíjense que es una mujer con una alta calidad moral, una alta calidad de vida, pero también dice la escritura que era una buena administradora. Buena administradora. Los recursos, lo que Dios colocaba en sus manos, esta mujer sabía muy bien cómo manejar, cómo administrar. Pero dice también que era cuidadosa de su casa. Es decir, no era una mujer perezosa. Al contrario, seguramente, como lo muestra la escritura, tenía su casa siempre impecable, siempre limpia, siempre organizada, siempre aseada. Su casa seguramente siempre olía bien, una mujer muy organizada, cuidadosa de su casa, dice la Biblia. Pero también dice la escritura de esta mujer que cuidaba a sus hijos. Era una mujer temerosa de Dios, respetuosa de las cosas de Dios. Una mujer que siempre caminaba en función de agradarle con su vida a Dios. Esta mujer cuando hablaba la respetaban. Aún dice que los hombres la respetaban. Su marido dice que la alababa. Significaba esto que la respetaba. Es decir, era una mujer que cuando hablaba con autoridad. Y la calidad moral habla de la calidad de vida que se vive. Esa calidad moral, esa forma como una persona vive, deja mucho que desear de esa persona. Cuando alguien dice de pronto que tiene calidad moral, esa mujer o esa persona es una persona respetada. Y la gente sabe que cuando esa mujer habla, cuando ese hombre habla, es porque lo dice con autoridad. Y esa es una de las cosas que necesitamos trabajar nosotros mucho como pueblo cristiano, mis amados. Nosotros necesitamos trabajar mucho en eso que tiene que ver con la calidad moral. Tenemos que elevar ese nivel de calidad moral del pueblo cristiano que infortunadamente hoy en día está tan deteriorado. Seguramente que esa mujer cuando enseñaba de respetar al esposo, pues la gente le hacía caso porque sabían que esta mujer verdaderamente respetaba al esposo. Y esto es muy importante, mis amados. Tenemos que entrar a trabajar en eso. Tenemos que rescatar eso. Nosotros tenemos que ser muy congruentes con lo que estamos aprendiendo, con la formación que Dios nos está dando día a día, con nuestra forma de vivir. Tiene que hablar mucho, nuestra forma de vivir tiene que hablar de lo que nosotros verdaderamente estamos recibiendo de Cristo. Porque lo contrario, entonces, sencillamente somos unos religiosos. Ustedes recuerdan, por otro lado, que Jesús reprobó mucho la calidad moral de los fariseos. Jesús les habló, les andó muy duro a ellos y no aprobaba su comportamiento. Vayan por favor conmigo ahí a Mateo capítulo 23, a partir del verso 1. Y vamos a encontrar aquí cómo el Señor habló a estos fariseos. Mateo 23, verso 1 en adelante. Dice la escritura: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo:
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, es decir, en la ley de Dios. Ellos están ahí, tienen como base eso. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ese era, digamos, el fundamento. Eso es lo que ellos hablaban. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Claro, porque están hablando de la ley, están hablando de la parte espiritual, está hablando de los escritos de Dios, está hablando de la palabra de Dios. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Algo estaba mal en la vida de estos fariseos. Estos escribas, cuya responsabilidad era estudiar la palabra de Dios, era escudriñarla, era enseñarle al pueblo, pero también ellos estaban incluidos para vivirla. Y el problema de ellos es que colocaban unas cargas altas a la gente, pero su calidad moral estaba por el piso. Y muchas veces cuando encontramos a alguien que no tiene una calidad moral, nosotros lo descalificamos. Pero si está dando un buen consejo, escuchen, porque esto es un principio de vida. Porque hay personas que pueden estar hablando la verdad, pueden estar dando un buen consejo, pero su vida es una vida que no es nada ejemplar. Aquí lo importante cuando encontremos personas así es que quizás el consejo que están dando es bueno y toma ese buen consejo, pero no hagas lo que él hace. No hagas eso. El problema es que nosotros muchas veces nos ponemos a imitar a los hombres, a imitar a las personas, y ahí cometemos muchos errores. Ahora, no esperes tampoco que él sea un buen cristiano para que entonces tú seas un buen cristiano. No. El problema es de cada uno. Tú sé un buen cristiano. Tú simplemente recibes las cosas, recibes la palabra de Dios, recibes el buen consejo, aplícalo en tu vida y cada quien tendrá que rendirle cuentas a Dios. Dice el versículo 4 de Mateo 23, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Aquí ya está hablando de aquellas enseñanzas que iban añadiendo a la ley, como lavarse las manos, como hacer rituales que Dios nunca había dicho. Ellos le agregaban a la ley, le agregaban al mandato de Dios, le agregaban unas cargas que eran impuestas por los mismos hombres. Y dice la escritura, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Son personas que hablábamos ahorita, personas que ponen cargas pesadas a la gente, que les ponen un grado de exigencia alto, pero que ellos no lo están viviendo. Hasta la fecha los fariseos tienen una poca credibilidad, hasta el punto que cuando uno quiere llamar a una persona que es hipócrita, una persona que dice y no hace, entonces el término, digamos que se acuñó, es un término que encaja ahí, uno le dice no sea fariseo, porque eso es lo que proyectaban los fariseos, decían cosas y no hacían. Entonces es muy importante, mis amados, porque es que nosotros como cristianos también, la gente comienza a calificarnos de acuerdo al comportamiento. La gente también comienza a decir es que son unos hipócritas, es que son unos fariseos, es que dicen cosas pero no hacen, hablan muy bonito, predican muy bonito, oran muy bonito, pero su vida deja mucho que desear. Por eso este punto es tan importante y el tema que hoy estamos trabajando, porque es que Dios quiere organizar nuestros pasos, Dios quiere organizar nuestra vida, y una de las áreas donde Dios tiene que comenzar a trabajar es en esto que tiene que ver con la excelencia moral. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús hizo con ellos? Quieren que el aplauso de la gente, ellos querían el reconocimiento de los demás, ellos querían que la gente pues los mirara y dijera, wow, qué espirituales son ellos. No, es que esta gente sí, son tremendos. Pero Jesús, que conoce el corazón, entonces los increpa. Jesús dice cosas, por ejemplo, en la palabra, que cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Cuando dé limosna, no toques trompetas. No digas que yo doy, es que yo sí ayudo. No. Miren lo que estoy dando. No. Da en secreto. No tiene por qué enterarse nadie. No seamos personas como hipócritas que estamos buscando que los demás nos aplaudan, que los demás nos reconozcan, como que queremos apantallar a los demás. No, mis amados. Siempre mantengamos ese perfil de humildad, de sencillez, aprendamos del Señor Jesucristo, trabajemos en nuestra conducta, actuemos en nuestra vida verdaderamente como verdaderos cristianos. Cuando el Señor conoce nuestras vidas, Él sabe. El Señor cuando entra a nuestro corazón, Él conoce y Él sabe cuál es nuestra calidad moral. Por eso nosotros tenemos que donde vayamos, nosotros tenemos que comenzar a revisar nuestra vida y siempre trabajar en esa calidad moral. Ahora, el Señor Jesucristo siempre nos habla para corregirnos. Y por eso es que es tan importante, mis amados, que nosotros vivamos una vida
congruente, una vida acorde a lo que nosotros estamos aprendiendo. En este pasaje Jesús está advirtiendo a sus discípulos a que si no tienen una calidad moral, no pueden corregir a nadie. Si una calidad moral para juzgar a otros, sus acciones no tienen autoridad. Aquí hay un ejemplo que es muy bueno, que tenemos que tenerlo en cuenta, y es que nosotros no podemos exigirle a las personas cosas que nosotros no estamos haciendo. Por ejemplo, el borracho. El borracho quiere decirle al otro: oye, compadre, ya no tomes más, ya no te emborraches. Y el compadre lo voltea y me dice: pero compadre, ¿usted qué me está diciendo eso? ¿Un burro hablándome de orejas? No. O sea, primero usted revise su vida, primero revise su comportamiento y después sí venga aquí a darme un consejo, a enseñarme. Fíjese cómo cuando nosotros no estamos viviendo algo que estamos predicando, algo que estamos hablando, entonces perdemos toda la credibilidad. La gente no tiene confianza, así como le pasó a los fariseos. Y esto me recuerda a la deshonra y reputación de los políticos de nuestro país. Los políticos son muy dados a hablar cosas, a prometer cosas bonitas en campañas. Pero el momento en que ellos están en los cargos, el momento que ellos están ya cumpliendo su labor, se olvidan de todas las promesas. Entonces en campaña yo les voy a pavimentar esta calle, no se preocupen, en el momento que yo esté allá en el gobierno yo voy a ayudarles, no se preocupen que yo les voy a colaborar. Y lo primero que hacen, en el momento en que ya entran a sus cargos, sencillamente es acomodarse y comenzar a pensar en ellos y se olvidan de todas las promesas que en un momento determinado dijeron en campaña. Por eso es que están tan desprestigiados, por eso es que la población hoy en día no tiene tanta confianza en los políticos, porque son solamente promesas. ¿Por qué? Sencillamente porque dice y no hace. Infortunadamente pues se olvida eso, ¿no? En campaña entonces muestran todo su plan de gobierno, lo que piensan hacer, pero después se les olvida. Somos un país donde son muy dados a perder, a olvidar lo que se nos promete y pasan esos mandatos y abusan de la gente y luego vienen otros 4 años y vuelven y se lanzan y la gente vuelve y vota por ellos y se les olvida muchas cosas. A diferencia de países desarrollados como por el caso de Suiza, ustedes conocerán que si un político no hace lo que prometió en campaña, estos gobiernos, las autoridades de esos países, ¿qué hacen? Sacan a esos políticos, los mandan a la cárcel y dicen: no, qué pena, pero usted cuando hizo su campaña política usted ofreció esto y no ha cumplido. Y por eso la fama de los colombianos a nivel mundial, muchas veces pues apena, ¿no? La imagen que tiene la gente de los colombianos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver mucho con lo que nosotros hemos sembrado en el mundo. Las familias, digamos que ya no creen en muchos porque han prometido tantas cosas. Hay tantas familias deterioradas porque el esposo promete tantas cosas de cambiar y no cambia. Los hijos también, en el momento de las crisis, entonces prometen muchas cosas, pero se olvidan. Y entonces ese es un problema muy serio que tiene que ver con la calidad moral. Hay que, volviendo al tema, entonces hay que añadirle a nuestra fe virtud. Jesús advierte a sus discípulos sobre esta falta de calidad moral y que esta falta de calidad moral no les permite que ellos puedan en un momento determinado juzgar a otros. Acompáñenme por favor a el libro de Mateo capítulo 7, verso 1 y 2, dice lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Si nosotros leemos hasta aquí, no vamos a poder entender el pensamiento de Jesús de una forma completa, lo que quería dejar con la enseñanza. A veces nosotros tomamos ese texto y lo sacamos del contexto y entonces comenzamos a decir cosas así de: nadie tiene derecho de juzgar a nadie. Entonces uno tiene que entrar a analizar este contexto de lo que el Señor Jesús quería enseñar, porque aquí nos va a dar una bonita y una riqueza en lo que es la enseñanza y algo que nos va a ayudar mucho en esta hora. Si leemos hasta aquí, no vamos a poder entender el pensamiento de Jesús, porque si lo dejamos hasta ahí, entonces podríamos entender que no le corrijas a nadie una conducta errónea, porque tú no debes juzgar. Y eso es lo que la gente de pronto piensa. Escuchen por favor, aquí la palabra juzgar, aquí significa discernir para corregir una acción errónea. Discernir para corregir una acción errónea. No habla de juzgar para condenar al infierno. Eso lo hace solamente Dios. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para condenar a las personas. No. Pero aquí cuando habla de juzgar, si no leemos completo,
nos quedamos solo con una parte de lo que el Señor quería decirnos aquí. Erróneamente aparenta decir, no le corrijas a nadie nada. No, ese es un dicho muy común entre los cristianos de hoy en día. Cuando hay una violación a la palabra de Dios, entonces lo primero que dice es, tú cállate, tú no juzgues. Pero sigamos leyendo para ver qué es lo que el Señor Jesucristo verdaderamente quería decir aquí en esto. Versículo 3 de Mateo 7. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Noten que aquí la metáfora de paja y de viga significa errores, significa pecados. Estás reprendiendo, pero tú estás haciendo lo mismo. El Señor metafóricamente le está diciendo, tú estás señalando eso, pero en ti es peor. Tú estás criticando eso, tú estás corrigiendo ese error, pero tú tienes un error mucho más grande que el que estás corrigiendo. Por eso en el versículo 4 dice lo siguiente, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu ojo tuyo? Verso 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Por qué dice hipócrita? Porque quería corregir algo en alguien, pero él mismo lo estaba haciendo. Si nosotros volvemos al ejemplo del borracho que pierde la noción y luego se toma algo para el guayabo y se siente ya como mejor y luego va donde el amigo o va donde el hijo, va donde el familiar y dice, no te emborraches. La gente dice, usted viene de un guayabo tremendo y me viene a decir eso, no seas hipócrita. Y eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Él no está prohibiendo corregir. Escuchen esto, por favor. Lo que está diciendo es que hay que tener calidad moral para corregir. Es decir, es que añadirle a tu fe virtud, calidad moral. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo aquí en el versículo 5 cuando dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que el Señor está diciendo es, arregla primero tu situación. Eso es lo primero que tienes que hacer. Arregla tu situación. Si tú quieres corregir a los demás sus conductas incorrectas, entonces corrige primero tus conductas. Lo que el Señor está diciendo es, ponte a cuentas con Dios primero. Dile, Señor, ayúdame. Señor, yo quiero añadir a mi fe acciones virtuosas. Quiero dejar de mentir, o quiero dejar de enseñorearme, quiero dejar de maldecir, o quiero dejar de aborrecer, o quiero dejar de odiar. Entonces una vez tú arreglas tu asunto con el Señor, tú perdonas al que te ofendió, entonces ya tú tienes la calidad moral para decirle a los demás, ¿sabes qué? Quiero decirte una cosa, tienes que perdonar. Pero si tú estás lleno de rencor, estás lleno de amargura, tú estás lleno de resentimiento, estás dando el consejo al otro, mira, ¿sabes qué? Perdona, cuando tú ni siquiera has perdonado. A eso es que está haciendo referencia el Señor Jesús. No está diciendo que no le digamos al otro sus errores, no. Lo que está diciendo el Señor es que primero corrige tus errores para que tú tengas una calidad moral y entonces ya que tú has corregido ese error, que ya tú pasaste por eso, lo superaste, ahora tú tienes la autoridad para poder corregir a otro. Y esto nos lleva, como lo dijo Pedro, Dios nos va dando, digamos, grandísimas promesas, que es lo que el Señor está diciendo, y esa es una de las promesas. Volvamos por favor a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Así es como vamos, digamos, nosotros creciendo. Cada vez y en estos últimos o próximos mensajes vamos a ir trabajando cada uno de estos puntos para ir agregando, para ir mejorando nuestra vida. Termina Jesús diciendo, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, le vas a poder ayudar, pero con tu calidad moral. Tú has pasado por la experiencia, tú eres un ejemplo, tú eres un testimonio, tú superaste eso, ahora tú le vas a ayudar a tu hermano. Pero es imposible que tú le vayas a exigir si tú no lo estás haciendo. Y en este punto, mis amados, entonces, vamos a estar meditando y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para nosotros poder corregir esas cosas que están en nuestra vida que no son agradables ante los ojos de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude
para que nosotros podamos ir avanzando, para que nosotros podamos ser íntegros en todo lo que nosotros hacemos. Oremos al Señor y pidámosle a Dios que su Espíritu Santo nos cobije, nos ayude, nos guíe a toda verdad. Que su Espíritu Santo nos redarguya nuestros corazones en aquellas áreas que nosotros necesitamos mejorar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú hiciste lo que nosotros no podíamos hacer. Nadie se puede salvar por sí mismo. Y tuviste tú que enviar a tu Hijo Jesús, el cual hizo todo lo que concernía a la salvación. Llegó el mensaje del Evangelio para cada uno de nosotros y nosotros hemos creído, Señor. Y por tu gracia, Señor, creímos y fuimos salvados. Pero ahora tú esperas que nosotros, Señor, pongamos de nuestra parte. Así como la parábola que hablaste de las 10 vírgenes. Y todas debían ponerle aceite a la lámpara. Pero dice la Escritura que 5 de ellas fueron insensatas y se descuidaron. Fueron negligentes, fueron necias. Y cuando llegó el esposo, venid recibid al esposo, decían aquellas voces. Y aquellas 5, de una forma desprevenida, despistada, de una forma irresponsable, se acercaron con aquellas que tenían aceite en sus lámparas y dijeron: danos de vuestro aceite. Ellas dijeron: no, conseguid el vuestro, ve y busca lo tuyo, porque si le damos de nuestro aceite, ni para ustedes ni para nosotros va a alcanzar. Y eso habla, Señor, que nosotros también somos responsables. Eso que últimamente se viene enseñando, que basta solamente con la fe, no es del todo cierto, Señor. Es una medida que nos enseña algo, pero la verdad, Señor, es como digamos una media verdad. Porque tú nos estás mostrando hoy que esa fe que nosotros tenemos que demostrarla con nuestras obras. Señor, en esta hora te pedimos que nos ayudes. Danos sabiduría, danos la nobleza de corazón, danos mucho entendimiento, Señor. Queremos verdaderamente añadir a nuestra fe virtud. Queremos añadir calidad moral, Dios. Ciertamente, Señor, nosotros no alcanzaremos la perfección, pero sí podemos tener un nivel de fe, un nivel espiritual, así como lo tuvo posiblemente Job. Quizás un nivel como lo tuvo Enoc, como lo tuvo Daniel, personas comunes y corrientes, pero que tomaron una decisión, y es que simplemente no solamente creyeron en Dios, sino que ellos hicieron de lo mejor, pusieron su mayor esfuerzo para cada día ir mejorando. Que quienes tú, Señor, nos has llamado, a quienes tú, Señor, nos has escogido, que lo hagamos con rectitud, Señor, que caminemos esta vida de una forma correcta, porque solo tú, Señor, eres quien conoce nuestras vidas. Líbranos, Señor, y guárdanos de caer en una situación como la que tú repudiaste, como la que tú reprendiste a los fariseos, Señor. Ayúdanos a juzgar justamente, ayúdanos a corregir siempre y cuando, Señor, nosotros hayamos corregido en nosotros mismos. Y de esta forma, Señor, evitar hacer un señalamiento o una discriminación o una descalificación a alguien, Dios. Aunque por otro lado, Señor, nosotros no podemos evitar que otros piensen mal o nos descalifiquen. Pero hoy tú nos has enseñado que eso no es lo que nos tiene que importar, sino que lo que nos debe importar es lo que tú opinas de nosotros. Tú eres quien conoce nuestro corazón, tú eres quien conoce nuestro pensamiento, Señor. Te agradecemos, Dios. Gracias por este hermoso tiempo que tú nos has dado. Te hemos alabado, Señor, nos has dado tu palabra, te honramos, Señor, y te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Rey, y que esta palabra, Dios, haya tocado nuestro corazón y que podamos revisar verdaderamente nuestra vida y que nos propongamos verdaderamente, Señor, a caminar en una calidad moral, Dios, que podamos mejorar en esas áreas que tenemos que mejorar, que saquemos de nosotros toda hipocresía, que saquemos de nosotros toda fachada, que saquemos de nosotros toda simulación, que saquemos de nosotros todo intento para ser cristianos, sino que verdaderamente seamos esos verdaderos hijos tuyos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un buen día, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con ustedes, que el Señor a través de esta palabra les haya hablado a sus vidas
y que podamos trabajar en esas áreas que Dios hoy ha hablado, ha tocado en nuestros corazones. Bendito seas por siempre, Señor. Mis amados, que la bendición de Dios esté con ustedes, que el Señor los guarde y nos veremos en la próxima entrega. Muchas bendiciones a todos, mis amados.